Buenas tardes, mi nombre es Daniel Oros y soy aspirante a la tutoría de Física Fundamental 1. Bueno, el ejercicio que me corresponde resolver es el siguiente. Una bola de nieve rueda del techo de un granero con una inclinación hacia abajo de 40 grados. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos una bola de nieve que se desplaza sobre un plano inclinado y este plano inclinado con respecto a un horizontal tiene una inclinación de 40 grados. Nos dice, el borde del techo está a 14 metros del suelo y la bola tiene una rapidez de 7 metros por segundo. Eso nos quiere decir que la altura, suponiendo que ese es el granero, la altura que hay desde el techo hacia el piso es de 14 metros y la velocidad inicial con la que va a salir nuestra bola es de 7 metros por segundo. Ahora sí, para facilitar la solución de este problema lo que vamos a hacer es despreciar la resistencia del aire y lo que nos preguntan es lo siguiente. Nos dicen, ¿a qué distancia del borde del granero golpea la bola el piso sin que ésta golpee con otra cosa al salir? Lo que nos está diciendo es que esta bola no se va a golpear con ningún objeto hasta antes de que toque el suelo. Y nos está diciendo que cuál es la distancia a la cual esta va a tocar el suelo con respecto al borde del granero. Ahora sí, la segunda pregunta nos dice, que hagamos las gráficas de la posición en el eje X con respecto al tiempo, la posición en el eje Y con respecto al tiempo y sus respectivas velocidades para el ítem anterior. Y la última pregunta es, si un hombre que tiene una altura de 1.9 metros y este tiene una distancia con respecto a la esquina del granero de 4 metros, nos pregunta si esta bola lo puede golpear. Bueno, para la solución del primer ítem lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros tenemos una velocidad inicial y entonces lo que nosotros vamos a hacer es descomponer esta velocidad en dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Cabe resaltar que en este caso nosotros vamos a fijar el origen en este punto. Ahora sí, nosotros por la trigonometría tenemos lo siguiente. Tenemos que la componente X de la velocidad es simplemente la velocidad inicial por el coseno de 40 grados. Y con ello nosotros obtuvimos que la velocidad en X es de 5.4 metros por segundo. Ahora sí, para la componente Y, utilizando nuevamente trigonometría, nosotros tenemos que es la velocidad inicial por el seno de 40 grados. Y eso nos da un resultado de menos 4.5 metros por segundo. Ahora, es necesario entender que en este caso nosotros vamos a tener dos tipos de movimiento. Un movimiento donde hay aceleración, como es en el caso del eje Y un movimiento donde no hay aceleración, como en el caso del eje X. Por ende, nosotros vamos a tener la siguiente forma de solucionar el problema. Para la componente Y, nosotros sabemos que por la cinemática, la altura va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nosotros lo que vamos a necesitar es, como nosotros tenemos cuál es la altura, tenemos cuál es la velocidad inicial, tenemos que la aceleración es la gravedad, pero nosotros desconocemos el tiempo. Entonces, para obtener el tiempo nosotros lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar estas condiciones que ya tenemos aquí. Como nosotros tenemos el origen aquí, entonces de aquí hasta aquí tenemos una altura de menos 14 metros. Entonces decimos que la altura es menos 14 metros, esto es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, su velocidad es menos 4.5 metros, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración es de 9.8 y el menos es porque la aceleración en la forma en la que hemos puesto nuestro plano está hacia abajo. Ahora, si nosotros despejamos este 14, nosotros aquí tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, para resolver esa ecuación cuadrática lo que vamos a utilizar es esta ecuación que nos dice que el tiempo va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahora sí, este término de aquí, este coeficiente, va a corresponder al a, este de aquí va a corresponder al c y este de aquí va a corresponder al b. Cuando nosotros reemplazamos estos resultados en esta ecuación, nosotros obtenemos dos tiempos. Un tiempo 1 que es de menos 2.15 segundos y un tiempo 2 que es de 1.29 segundos. En este caso, nosotros vamos a descartar el tiempo negativo porque no podemos hacer viajes al pasado y nos quedamos con este término. Ahora sí, nosotros como ya se había mencionado, la velocidad en X es un movimiento rectilíneo uniforme, por ende no hay aceleración. Por tanto, nosotros para el eje X vamos a tener esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la
x es igual a la velocidad en x por el tiempo. Entonces, si nosotros reemplazamos este tiempo que fue el tiempo que tardó en la bola de nieve llegar desde el techo del granero hasta el piso, reemplazamos este tiempo y nos va a dar que la distancia que hay desde la esquina del granero hasta donde cayó y es de 7 metros. Bueno, para la solución del ítem B, que nos dice que cuál es la gráfica de la posición en X con respecto al tiempo, para ello nosotros podemos partir de lo siguiente. Nosotros tenemos que esta ecuación nos dice que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Como nosotros podemos darnos cuenta, esta es la ecuación de una recta, donde la pendiente es la velocidad inicial, que en este caso es de 5.4 metros por segundo, y el tiempo es obviamente la variable independiente. Entonces, nosotros tendríamos que una recta cuya pendiente es de 5.4 metros por segundo. Ahora, algo importante es lo siguiente. Démonos cuenta que con respecto a como yo fijé el origen de coordenadas, el x es 0. Por tanto, el intercepto con respecto a x va a ser 0. Ahora, en el caso de la velocidad con respecto al tiempo, en el eje x va a ser lo siguiente. Démonos cuenta que en este caso, la velocidad es una constante. Entonces, la gráfica que va a representar la velocidad en x con respecto al tiempo va a ser una recta que va a ser paralela al eje temporal. Ahora sí, para graficar la posición en y con respecto al tiempo, nosotros podemos darnos cuenta de esta ecuación. Démonos cuenta que esta es la ecuación que representa una parábola, donde b sub 0x es la velocidad en y, perdón, b sub 0y es la velocidad en y inicial. Aquí tenemos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto va a representar, como la gravedad en este caso es negativa, nos va a representar una parábola que va a ser cóncava hacia abajo. Y nuevamente, como en este caso nosotros asumimos el eje, el origen aquí, entonces la posición inicial va a empezar en 0, en y. Y para el caso de la velocidad en y, nosotros tenemos lo siguiente. Démonos cuenta que en este caso nosotros tenemos una parábola. Ahora, algo importante en este caso es que la velocidad va a ir cambiando con respecto a la aceleración. Por ende, la velocidad va a tener un cambio que va a ser una recta cuya pendiente va a ser la aceleración, que en este caso de la gravedad y es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y en este caso esa pendiente es una constante. Bueno, para la solución del ítem C nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros podemos partir de la ecuación de que la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo, y entonces démonos cuenta de lo siguiente. Démonos cuenta que la distancia que hay de aquí hasta aquí es de 4 metros. Por ende, nosotros podemos decir que este x ya lo conocemos y es de 4 metros. Esta velocidad, como ya se había mencionado, es una constante. Entonces, nosotros podemos despejar el tiempo. Y diremos que el tiempo es igual a la distancia que hemos recorrido, que es de 4 metros, sobre la velocidad, que como ya sabemos es de 5.4 metros por segundo. Y eso nos da un tiempo de 0.74 segundos. Ahora sí, démonos cuenta que el tiempo que le transcurrió a la bola en ir de aquí hasta aquí es de 0.74 segundos. Ahora, lo que nos interesaría saber es que si en este tiempo que ha transcurrido en ir de aquí hasta aquí, esa bola ha alcanzado la suficiente altura de tal manera que pueda golpear al hombre. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Si nosotros partimos desde esta ecuación, nosotros podemos decir que la altura es igual a la velocidad inicial en y, que es menos 4.5 metros por segundo, por el tiempo, que es el tiempo que va la bola de aquí hasta aquí, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, nuevamente el tiempo que tenemos acá. Si nosotros reemplazamos ese valor del tiempo en la ecuación que he presentado, nosotros podemos obtener que la altura que ha llegado es de menos 6 metros. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la bola, cuando llegó a una distancia con respecto al piso del granero, a una distancia de 4 metros, la altura que llegó a recorrer es de 6 metros. Eso quiere decir que la bola no golpeó a la persona, ya que la persona está a una distancia mayor a la altura de 14 metros, a la altura de 6 metros.